¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si, en el momento más sagrado de una boda, alguien se levantara para decir una verdad tan devastadora que pudiera destruirlo todo en segundos? Imagina esto, una catedral repleta, los ojos de todo un país puestos sobre una pareja perfecta, y de repente, una voz inesperada rompe el silencio y cambia el destino de todos los presentes. Hoy vas a escuchar una historia que parece sacada de una película, pero que esconde una lección poderosa, el valor de decir la verdad, aunque tu voz tiemble, aunque el mundo entero quiera callarte. Porque en esta historia, una mujer humilde, invisible para muchos, se convirtió en la única persona capaz de salvar a un multimillonario del peor error de su vida. Y aquí está la promesa, si te quedas hasta el final, descubrirás cómo la verdad de una limpiadora en el altar no solo destrozó un compromiso que parecía perfecto, sino que transformó por completo el rumbo de dos vidas. Esta no es solo una historia de traición y dinero, es un recordatorio brutal de que la integridad y el coraje pueden cambiar destinos. Sé sincero, ¿alguna vez sentiste que nadie escuchaba tu voz? ¿Que lo que tenías para decir no importaba? Si es así, esta historia te va a atravesar como un rayo. Porque lo que vas a presenciar no es simplemente un escándalo en una boda de lujo, es un retrato de lo que significa ser valiente cuando todos te piden que te calles. Prepárate, porque lo que ocurrió en aquella catedral de Sao Paulo no solo sorprendió a los invitados, no solo hizo temblar a la élite, sino que dejó una lección que resonará contigo mucho después de que termine este video. Si ya estás sintiendo que esta historia te toca, suscríbete ahora mismo y deja un comentario con tu opinión. No lo hagas por mí, hazlo por ti, porque si esta verdad resuena contigo, es porque estás listo para más. La Catedral de Sao Paulo se alzaba imponente, con sus arcos góticos bañados por la luz de la mañana. Aquella boda era considerada el evento del año. Ricardo Carvalho, un genio tecnológico convertido en multimillonario, había decidido volver a creer en el amor. Su historia conmovía, un viudo que, tras años sumergido en su imperio empresarial, finalmente encontraba en Isabela lo que parecía ser una segunda oportunidad para la felicidad. Los invitados comentaban emocionados mientras tomaban asiento. La prensa, aunque excluida de la ceremonia, aguardaba afuera con cámaras y micrófonos. Dentro, todo era lujo, solemnidad y expectativa. Isabela, la novia, deslumbraba con un vestido blanco que parecía diseñado para encarnar la pureza. Nadie sospechaba que detrás de aquella sonrisa perfecta se ocultaba un plan tan frío como calculado: casarse, robar una fortuna inimaginable y desaparecer para siempre. Pero había alguien que sí conocía la verdad. Una joven limpiadora del hotel de lujo donde Isabela se alojaba, Ana. Invisible para la mayoría, Ana había sido testigo de conversaciones susurradas con un hombre al que Isabela presentaba como su hermano. Sin embargo, los gestos, las miradas y el tono revelaban algo más oscuro: no era su hermano, era su amante y cómplice. Una noche, mientras limpiaba la suite, Ana descubrió algo que le heló la sangre: en la pantalla de un portátil olvidado, brillaban los detalles de una transferencia millonaria programada para ejecutarse justo después de la boda. Hacia una cuenta en el extranjero. El rompecabezas encajaba: Isabela no buscaba amor, buscaba la fortuna de Ricardo. Para Ana, lo descubierto fue una carga imposible de ignorar. Sabía que nadie la escucharía, que su palabra valía poco frente al brillo de una prometida impecable y la arrogancia de una élite poderosa. Sin embargo, el peso de aquella verdad ardía en su conciencia. ¿Podía quedarse callada y permitir que un hombre, aunque desconocido, fuera destruido por una farsa? La mañana de la boda, Ana ya no pudo dormir. El dilema que había cargado durante días se había transformado en una urgencia insoportable. Mientras recogía los últimos implementos de limpieza, halló la prueba definitiva: 2 boletos de avión de solo ida hacia un país sin tratado de extradición. Los nombres en los pasajes no eran Isabela y Ricardo, sino Paulo y Sofía. Ana sintió un frío que le recorrió la espalda. Ya no había dudas, la farsa estaba completa. El plan era claro y brutal: Isabela se casaría, transferiría la fortuna y huiría al día siguiente con su supuesto hermano. Ricardo quedaría devastado, sin amor y sin dinero, convertido en el hazmerreír de todo Brasil. Ana intentó advertir a alguien.
Se acercó al jefe de seguridad del hotel, al asistente personal de Ricardo, incluso a un par de empleados de confianza. Pero las puertas se le cerraron una a una. La trataron como a una paranoica, una empleada celosa, una mujer resentida que buscaba atención. Le advirtieron que si seguía con esas fantasías, sería despedida de inmediato e incluso arrestada por difamación. El miedo se mezclaba con la indignación. Su corazón latía tan fuerte que apenas podía pensar. Sabía que en cuestión de horas, Ricardo daría el sí a una mentira que lo destruiría. Y nadie, absolutamente nadie, estaba dispuesto a escucharla. En ese momento entendió que solo quedaba una opción. La más peligrosa, la más desesperada. Salió corriendo del hotel, cruzando las pocas manzanas que separaban aquel palacio de lujo de la catedral donde se celebraría la boda. Su uniforme estaba oculto bajo un abrigo prestado, pero su rostro delataba la tormenta que llevaba dentro. El órgano comenzaba a tocar la marcha nupcial cuando Ana entró. Los invitados, vestidos con elegancia, la miraron de reojo sin sospechar nada. Ella vio a Ricardo en el altar, iluminado por la ilusión del amor. Vio a Isabela avanzando como una reina, disfrazada de pureza. Y supo que el momento de la verdad había llegado. Si estás aquí y valoras la valentía de quienes se atreven a decir lo que nadie quiere escuchar, suscríbete y déjame tu opinión. Tu voz también cuenta. El murmullo de los invitados se apagó cuando el sacerdote levantó la voz solemne. Si alguien aquí presente conoce alguna razón por la cual esta unión no deba celebrarse, que hable ahora o calle para siempre. El silencio se volvió denso, casi sagrado. Isabela sonrió dulcemente a Ricardo, interpretando a la perfección el papel de la novia enamorada. Él, conmovido, le devolvió la mirada confiada, sin imaginar que a segundos de sellar su destino, todo estaba a punto de derrumbarse. Entonces ocurrió lo impensable. Desde el fondo de la catedral, una voz temblorosa pero clara rompió aquel instante solemne. Yo me opongo. Un jadeo colectivo recorrió el lugar. Todos los cuellos se giraron. Allí estaba Ana, de pie en medio del pasillo central, con la respiración entrecortada y las manos temblorosas, pero con una determinación que nadie había esperado. Los guardias de seguridad se apresuraron hacia ella, mientras Isabela, con un gesto de indignación perfecta, se aferraba al brazo de Ricardo fingiendo miedo. Dios mío, Ricardo, sáquenla, es una loca, gritó con lágrimas calculadas. Pero Ana no retrocedió. Con la voz quebrada, cargada de urgencia, lanzó las palabras que habían estado quemándole el alma. Señor Carballo, por favor, escúcheme. Isabela no lo ama, ella solo quiere su dinero. Tengo pruebas, planea robarle y huir mañana mismo con su cómplice. La catedral se sumió en un caos. Invitados murmurando, algunos indignados, otros incrédulos. Los guardias intentando sacarla, mientras Isabela lloraba más fuerte, gritando que era una mentira. El contraste era brutal, la supuesta novia desesperada defendiendo su amor y la empleada humilde arriesgando todo con una acusación que parecía imposible. Ricardo, paralizado, miraba a una y otra. Sus ojos pasaban de las lágrimas de Isabela al rostro de Ana, que temblaba, sí, pero cuya mirada estaba llena de una verdad imposible de fingir. El tiempo pareció detenerse. El sacerdote no sabía cómo reaccionar, los invitados se agitaban inquietos y la tensión podía cortarse con un cuchillo. Ricardo miraba a Isabela, que sollozaba de manera desgarradora, y luego a Ana, que temblaba pero no apartaba los ojos de él. «Está mintiendo», gritó Isabela entre lágrimas. «Es una empleada resentida que despedí del hotel, está loca». Su actuación era tan convincente que muchos invitados comenzaron a murmurar, indignados por la osadía de la limpiadora. Pero entonces, en medio de aquel teatro perfecto, ocurrió algo que nadie más notó salvo Ricardo. Entre los sollozos calculados de Isabela, sus ojos buscaron de manera fugaz a su supuesto hermano, que fungía de padrino. Fue apenas un segundo, pero aquella mirada no era de confusión ni de dolor. Era de pánico. Un destello de miedo helado que solo alguien con un secreto culposo podría mostrar. Para Ricardo, ese gesto fue como un relámpago.
Durante años había detectado fraudes, mentiras disfrazadas de contratos, engaños escondidos en cifras. Su mente entrenada reconoció de inmediato la grieta en aquella actuación impecable. Y de pronto, las lágrimas de Isabela le parecieron forzadas, mientras que la desesperación de Ana se veía brutalmente real. «Deténganse», ordenó Ricardo levantando una mano. Su voz, tranquila pero firme, resonó por toda la catedral. Los guardias que iban a sacar a Ana se quedaron quietos. El murmullo cesó. Con una calma que ocultaba la tormenta en su interior, se volvió hacia la joven limpiadora. «Habla», dijo. Ana respiró hondo, aferrándose a ese instante como si fuera lo único que le quedaba. Y con una voz que ya no temblaba, se dispuso a revelar todo lo que había descubierto. Ana, con la respiración acelerada y el corazón a punto de estallar, comenzó a hablar. Las palabras fluían atropelladas, pero con una claridad que nadie esperaba de una simple limpiadora. Contó cómo había escuchado las conversaciones secretas entre Isabela y su supuesto hermano, cómo había visto en el portátil los detalles de una transferencia millonaria lista para ejecutarse justo después de la boda. Los invitados guardaban silencio absoluto. Nadie se atrevía a moverse. Cada palabra de Ana parecía un cuchillo que desgarraba la imagen perfecta de la novia. «Y aquí está la prueba», dijo finalmente, sacando de su bolsillo 2 boletos arrugados. Los extendió con manos temblorosas mientras los guardias, indecisos, se acercaban. Ricardo los tomó y los leyó en voz alta. «Paulo y Sofía. Vuelo mañana. Solo ida». Un murmullo estalló entre los presentes. Los nombres no coincidían con los de los novios. El rostro de Isabela se desfiguró, y su supuesto hermano, el padrino, palideció hasta parecer de cera. Isabela gritó de inmediato: «Esos boletos son falsos, los inventó, quiere arruinarme». Pero su voz ya no sonaba como la de una víctima, sino como la de alguien atrapado contra la pared. Ricardo la miró fijamente. Por primera vez no vio amor en sus ojos, sino miedo. Y ese detalle bastó para que el telón comenzara a caer. El caos era total. Los invitados se levantaban de sus asientos, algunos escandalizados, otros susurrando incrédulos. El padrino, incapaz de sostener la presión, intentó retroceder hacia la salida, pero los guardias, ahora atentos a cada gesto, le cerraron el paso. Isabela, en un arranque de desesperación, se arrojó a los pies de Ricardo. «No escuches a esa mujer, es mentira, amor, por favor, no arruines nuestra boda». Ricardo, con un rostro que ya no reflejaba ternura sino una frialdad implacable, se apartó. En ese instante, comprendió que todo lo que Ana había dicho encajaba demasiado bien como para ser inventado. Se giró hacia los invitados, que observaban atónitos. «Esta boda queda cancelada», pronunció con voz grave. El eco de esas palabras recorrió la catedral como un trueno. Isabela gritó, se revolvió, juró y amenazó. El padrino forcejeó con los guardias intentando escapar, pero ya era tarde. La farsa había quedado al descubierto. Ricardo tomó a Ana del brazo y ordenó: «A la sacristía. Quiero escuchar cada detalle». Los guardias arrastraron también a Isabela y a su cómplice, mientras los invitados, incrédulos, eran testigos del desplome de la boda del año. Dentro de la sacristía, el ambiente era denso. Ricardo se cruzó de brazos, su mirada fija en Ana. «Habla. Quiero cada detalle». Con voz firme, Ana relató todo: las conversaciones que había escuchado en los pasillos, las caricias disimuladas entre los supuestos hermanos, la transferencia millonaria en la pantalla del portátil y, finalmente, los boletos de avión que confirmaban la huida. Mientras hablaba, Isabela se desmoronaba. Pasó de negar con furia a rogar con lágrimas, de las súplicas al chantaje. «Lo hice por nosotros, tú no entiendes, Ricardo, te habría hecho feliz», gritaba, dejando escapar sin querer la confesión de su engaño. El padrino, en un último intento, trató de empujar a los guardias y huir, pero fue reducido al suelo en segundos. El silencio posterior solo confirmó lo evidente: Ana decía la verdad. Ricardo cerró los ojos, sintiendo un dolor frío. No era la pérdida del amor lo que lo devastaba, sino el darse cuenta de lo ciego que había estado.
Abrió los ojos y habló con firmeza. Llamen a la policía. La novia y su cómplice no fueron llevados a una luna de miel soñada, sino directo a una celda. El escándalo explotó en todo el país. Los periódicos titulaban con letras enormes: "La boda del siglo termina en arresto". Las redes sociales servían de comentarios, memes y teorías. La élite, que había asistido a la ceremonia, se convirtió en testigo del ridículo más grande en la vida del multimillonario. Ricardo desapareció del ojo público. Encerrado en sus oficinas, intentaba recomponer no su fortuna, que seguía intacta, sino su dignidad herida. Sin embargo, en medio de aquella tormenta mediática, un pensamiento volvía una y otra vez a su mente: la voz de Ana, temblorosa, sincera, dispuesta a arruinar su propia vida por salvar la suya. Una semana después, Ricardo buscó su dirección y se presentó en el modesto apartamento donde vivía. Ana había perdido su empleo en el hotel por el escándalo y sobrevivía con trabajos esporádicos de limpieza. Cuando abrió la puerta y lo vio de pie, jamás imaginó lo que él iba a decirle. «No vine a darte dinero», comenzó Ricardo, con una seriedad que conmovía. «Sé que eso sería un insulto para tu integridad. Vine a darte las gracias, porque no solo me salvaste de una ruina financiera, sino de cometer el error más grande de mi vida». Ana, confundida, apenas pudo responder. Pero Ricardo continuó. «Vi en ti algo que no veo todos los días: valentía y una inteligencia natural. No quiero que vuelvas a limpiar suelos para sobrevivir. Quiero que trabajes conmigo». Ana abrió los ojos sorprendida. Ricardo le explicó que quería ofrecerle un puesto en el departamento de análisis de riesgos de su empresa y, además, financiar sus estudios universitarios en administración de empresas. «Tu instinto y tu coraje son activos que quiero a mi lado», le dijo. Ella apenas podía creerlo. Lo había arriesgado todo sin esperar nada a cambio, y ahora la vida le abría una puerta que nunca imaginó. Tras unos segundos de silencio, aceptó, no como un regalo, sino como una oportunidad que se había ganado con su propio coraje. En las semanas siguientes, Ana se sumergió en su nuevo trabajo y en sus estudios, demostrando que su talento era tan real como su honestidad. Poco a poco, pasó de ser la empleada invisible a convertirse en una pieza clave dentro del imperio de Ricardo Carvalho. La limpiadora que había dicho la verdad en el altar comenzaba a escribir una nueva historia, la suya. Pasaron los meses, y la transformación de Ana fue evidente. Ya no era la joven tímida con uniforme y un cubo de limpieza en las manos. Ahora vestía con seguridad, caminaba con paso firme y hablaba con una convicción que impresionaba incluso a los ejecutivos más experimentados. Ricardo, por su parte, había aprendido una lección invaluable. El hombre que antes confiaba ciegamente en apariencias y promesas dulces, ahora comprendía que la verdadera riqueza no estaba en su fortuna, sino en reconocer el valor de la verdad y de las personas que la encarnaban. La relación entre ambos nunca se convirtió en romance, sino en algo quizás más raro: una amistad sincera y duradera. Ricardo encontró en Ana una brújula moral en el despiadado mundo de los negocios. Y ella, en él, la oportunidad de demostrar que su vida podía ser mucho más que la de una limpiadora ignorada. Un año después, la escena era distinta. Ana, ahora estudiante universitaria y empleada clave de Carvalho Tech, salía del edificio con un traje de negocios y un portafolio bajo el brazo. En la entrada, Ricardo la esperaba para almorzar. Reían, conversaban de proyectos, de sueños, de la vida. La mujer que había irrumpido en un altar ya no era invisible. Había escrito un nuevo destino con el coraje de decir la verdad cuando nadie más se atrevía. La historia de Ana y Ricardo se convirtió en una leyenda silenciosa. No en titulares ni escándalos, sino en la memoria de quienes habían presenciado aquel momento en la catedral. La limpiadora que se alzó para detener la mentira no se casó con un multimillonario, pero logró algo mucho más poderoso: salvarlo y salvarse a sí misma. Ricardo, ahora más sabio y cauteloso, sabía que debía gran parte de su nueva visión a esa mujer que había tenido el valor de hablar. Ana, en cambio, nunca dejó que el éxito la cambiara. Su humildad y su integridad siguieron siendo su mayor riqueza.
Y aquí está la lección que quiero que te lleves: la verdadera fuerza no reside en la riqueza, ni en el estatus, ni en las apariencias. La verdadera fuerza está en tener el valor de decir la verdad, incluso cuando el mundo entero te pide que te calles. ¿Y tú? ¿Qué es lo más valiente que has hecho por alguien más? Déjalo en los comentarios. Tu historia también puede inspirar a otros. Si esta historia resonó contigo, suscríbete ahora mismo. No lo hagas por mí, hazlo por ti, porque si llegaste hasta aquí, es porque estás listo para escuchar más historias que revelan la fuerza de lo humano. La verdad siempre prevalece, y cuando se defiende con coraje, puede cambiar destinos enteros. La vida de Ana era un testimonio vivo de que un solo acto de valentía puede cambiarlo todo. Ya no cargaba con la inseguridad de ser ignorada ni con el peso de sentirse invisible. Ahora, cada decisión que tomaba era un recordatorio de aquel instante en que eligió la verdad, aun sabiendo que podía perderlo todo. Ricardo, en más de una ocasión, se encontró pensando qué habría sido de él si Ana se hubiera quedado callada. Probablemente estaría arruinado, humillado y solo. Aquella mujer, que en principio no era más que una empleada anónima, se había convertido en la pieza clave que lo salvó del abismo. En conferencias privadas, cuando hablaba con jóvenes empresarios, solía repetir una frase inspirada en Ana. La integridad no se compra ni se hereda. La integridad se demuestra en los momentos en los que nadie cree en ti, cuando tu voz tiembla pero aún así decides hablar. Y Ana, por su parte, inspiraba a quienes la rodeaban con su ejemplo silencioso. Compañeros de universidad, colegas y amigos veían en ella a alguien que había demostrado que la honestidad no es debilidad, sino el mayor poder que puede tener una persona. Si esta historia te inspiró, suscríbete y deja tu comentario. No por rutina, sino porque al compartir tu voz también reafirmas que crees en la verdad y en el coraje. La limpiadora que dijo la verdad en el altar nos deja una enseñanza eterna: la verdad siempre prevalece, incluso cuando parece que todo está en tu contra. Ana no solo cambió su destino, también transformó la vida de un hombre poderoso que había estado ciego por el amor. La pregunta ahora es, ¿y tú? ¿Qué harías si estuvieras en su lugar? ¿Te atreverías a arriesgarlo todo por decir la verdad? Recuerda esto: el coraje no consiste en no sentir miedo, sino en actuar a pesar de él. Y si la voz de una mujer sencilla pudo detener una farsa en el altar, entonces tú también tienes el poder de cambiar tu historia, de defender lo justo y de elegir la verdad por encima de las apariencias. Antes de irte, no dejes de ver el siguiente video que te recomiendo aquí mismo. Continúa este viaje conmigo y descubre más historias que demuestran que la valentía y la integridad son las armas más poderosas que tenemos los seres humanos.